Hola, bienvenidos. Esto es Razones de Más. ¿Se han preguntado ustedes sobre los efectos que causan en la mente y en particular en la mente de un niño las imágenes de Dios, de Jesús, de los santos y santas? ¿Quién dice cómo es Dios para hacer de él un modelo o un arquetipo de persona? No hay archivos de imágenes pintadas en lienzos por alguien que afirme que las hizo teniendo enfrente suyo a Dios, o a Jesús, o a los apóstoles de Jesús, o a Adán y Eva, a Noé, los profetas, Caín y Abel. ¿Cuál diablo? ¿Quién dice que el diablo es un tipo negro con cachos y cola, pezuñas, ojos de fuego y mirada lujuriosa, con un poderoso imán que atrae de modo inexorable hacia el pecado? ¿Quién tuvo al diablo sentado ante él para hacerle un retrato? Se sabe que el Islam y el judaísmo tienen sus reservas sobre las imágenes, por lo menos las de Dios. Alá para el Islam y Yahvé para el judaísmo. El Islam las prohíbe enteramente, mientras que los templos católicos están poblados de imágenes, de Dios, de la Virgen, de los ángeles, de Jesús, de santos y santas, hasta del Espíritu Santo. No critico que la Iglesia Católica permita y promueva la adoración de imágenes. Solo pretendo referirme a ellas y sus efectos, o más que referirme, preguntar por lo que causan en los imaginarios, los íconos de seres que, si creemos en ellos, solo podemos imaginarlos, pues nadie los ha visto, y de muchos de ellos, que se sabe que existieron, no hay pinturas que aseguran que de veras se trata de ellos, como el caso de Jesús, su madre María, sus discípulos, María Magdalena. Por cierto, en la Biblia, libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos 6 al 9, dice: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no tendrás ídolos, no te harás imagen alguna de las cosas que hay arriba en el cielo o aquí debajo de la tierra, porque yo, Yahvé, soy tu Dios, un Dios celoso. Lo citado hace referencia específica a Dios, pues nadie lo ha visto con figura humana, y la imagen que se muestra de Señor con rostro severo y barba moisesiana surge de la fantasía estimulada por la parte del Génesis que dice que Dios se propuso hacer al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y traigo la cita solo como ilustración, con motivo del tema de los íconos, que a mí y a muchos amigos de los que sé por testimonio directo de ellos, nos envolvían la imaginación cuando entrábamos a los templos y las veíamos. Las del purgatorio, por ejemplo, en algunas capillas de cementerios, solían ser intimidantes. Recuerdo la de una mujer de hermoso rostro que dejaba ver en sus gestos el dolor causado por el fuego que la envolvía para purificarla. Y recuerdo también la de María Magdalena. Esta ya no pintura, sino cuerpo de madera o de yeso que solían llevar en andas en la procesión del Via Crucis en Semana Santa. Era entonces un muchacho en transición de niño a púber, tiempo en el que la conciencia empieza sus luchas con el pecado, y específicamente, pecado de fantasear por causa de los malos pensamientos, que no eran otros que fantasías incentivadas por las formas y relieves de los cuerpos femeninos, sensaciones de las que uno imaginaba por completo que sucedían por inevitable fuerza de la naturaleza sobre el deseo, sobre la curiosidad y de manera diabólica
sobre la prohibición. Yo, bueno, no sé si otros como yo, tal vez sí, muchos, imaginaba de María Magdalena una cercanía más humana que divina. En realidad yo no tenía cómo pensarlo, y menos decirlo de este modo, en ese tiempo, pero era algo que provenía de la historia misma que contaban de ella, que era una pecadora, que le había lavado los pies a Jesús, que lo había perfumado y que siguió tras él desde el momento en que lo conoció. Yo creía que si una mujer como ella, pecadora y repudiada, entraba en los afectos de Jesús, se debía a que era muy bella y a que era tan pecadora que se atrevió a enamorar a Dios. Y suponía que Jesús se conmovió tanto entonces que le perdonó todo y la convirtió en discípula. Llegué a convencerme de que María Magdalena era la novia secreta de Jesús de Nazaret y que él, como Dios que era, no sentía celos, porque en Dios no caben los demonios. Y entonces creía que uno se podía enamorar de Magdalena, pero pesaba sobre mí la idea de que a pesar de ser Jesús el que lo perdona todo, yo de todos modos estaba incurablemente en pecado mortal por pensar lo que pensaba y sentir lo que sentía. Más que pecado mortal, lo mío era un sacrilegio. En la procesión del Via Crucis yo siempre caminaba al lado de los que cargaban la figura de María Magdalena. Al finalizar una de aquellas procesiones, no recuerdo ni la fecha ni la edad, vi cuando los que cargaban la imagen de Magdalena la pusieron en una especie de recinto pequeño que había en una de las naves de la iglesia. La dejaron ahí y se fueron. Después otros hombres llegaron y descargaron a San Pedro y a Judas cerca a Magdalena. Esperé el momento oportuno. Había poca gente en el templo luego del Via Crucis. Este se llenaría horas después para una ceremonia llamada la Hora Santa. Aproveché entonces y fui al lugar donde estaba la imagen. Me paré frente a ella, le miré la cara llorosa, miré a Judas y a San Pedro como si creyera que me estaban mirando, y de veras me miraban. Yo sentía en la nuca sus miradas de piedra. Volví a mirarlos de reojo y le alcé a María Magdalena la túnica de color verde oscuro con que la habían vestido esa vez. Las piernas que esperaba ver eran palos de escoba empotrados abajo en dos formas de pies femeninos descalzos y hechos de yeso, y arriba fijados a una tabla que a su vez estaba pegada a un torso también de yeso. Solté la túnica, sentí desilusión y espanto. El sacrilegio se había triplicado en mi conciencia. Miré a todos lados con el miedo inmenso de descubrir de pronto a un cura mirándome. Tenía en la mente la cara de María Magdalena pasando de triste a furiosa, y salí a la calle con la sensación pavorosa de que detrás de mí venían el demonio y el cura párroco para condenarme por haber visto la mentira que vi. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. Se le atribuye al francés Michel de Montaigne haber dicho que prohibir algo es despertar el deseo.
Sin duda así es. Lo mismo sucede con el pecado. ¿No les parece que la prohibición es un estímulo, la invitación a entrar en lo que motiva la prohibición misma? Si nos atenemos a la Biblia, la primera cosa con la que chocó el ser humano una vez creado fue la prohibición. Dios sentenció que si comían del fruto prohibido, la mujer y el hombre saldrían expulsados del paraíso. La mujer se dejó deslizar hacia la tentación y comió la apetitosa manzana, pecó y su pecado se extendió a toda la humanidad. Siente uno que en el paraíso el ser humano aprendió la consecuencia de la desobediencia, el precio del pecado y la utilidad de la prohibición para establecer la disciplina y el orden y propiciar, en casos imponer, virtudes como la templanza, la continencia, la abstención. Y la mujer y el hombre comprendieron que tales virtudes eran hijas de la libertad, llamada por Dios libre albedrío. Pero ellas, esas virtudes, fundaban a la vez unos linderos entre los que debía moverse su propia progenitora, la libertad. Luego el ser humano construyó la cultura y en ella lo prohibido, si bien es útil en muchos casos, en muchos otros, quizás los más comunes, suele tener el sabor ácido de lo arbitrario. ¿No les parece? Hablo de los casos en los que simplemente se prohíbe, sin más, sin una razón que ayude a saber y desde luego a comprender por qué y para qué. Creo que la educación debería tener en cuenta que el ser humano es existencialmente refractario a la prohibición, así ésta sea necesaria. Algo le dice a uno que hay que explicarle al niño por qué es malo decir mentiras. En el seminario, las mandarinas parecían alumbrar, incluso de noche. Estaba prohibido cogerlas, y entre más fuerte se hacía la amenaza de castigo, más provocativas e incitantes eran. Parecían hablar, y la prohibición las convertía en el demonio mismo. Hasta soñábamos con ellas Luis Roberto y yo, que éramos los seminaristas más ladrones de mandarinas. Un hermano coadjutor era el celador de las mandarinas, entre otras tareas que le encomendaban el rector y los demás curas que tenían cargos en el seminario. Se llamaba el hermano Paredes y era robusto, con barriga sanchopancesca y risa astuta. Solía mirarnos a Luis Roberto y a mí, como si estuviera diciendo la maliciosa frase: no se hagan los pendejos, que yo sé por dónde va el agua al molino. Cada 15 días, los seminaristas que vivían en Medellín y en otros municipios del Valle de la Aburrá tenían permiso para estar con sus familias durante el fin de semana. El seminario quedaba en La Estrella. A los demás, que éramos de otros pueblos de Antioquia o de otras ciudades del país, nos tocaba quedarnos en el seminario. Así que inventábamos juegos y programábamos actividades en la noche del sábado, la única en la que podíamos acostarnos más tarde de lo habitual. Alguna de esas tardes de asueto, en horas en las que el universo parecía detenido, estancado, cualquier cosa que hiciéramos los poquitos seminaristas obligados a permanecer en el seminario porque nuestras familias vivían lejos, era repetido. Sin decirnos nada, Luis Roberto y yo supimos que queríamos mandarinas,
y fuimos por ellas. El hermano Paredes se había ido a la ciudad a cumplir unos encargos del padre rector y el rector y los otros sacerdotes estaban haciendo la siesta o escuchando música sinfónica en la casa de los padres o encerrados en sus cuartos leyendo. Echamos a la suerte a quién le tocaba subirse al primer árbol y quién se quedaba abajo recibiendo las mandarinas. Me tocó a mí subirme, cosa que hacía con habilidad, y rápidamente empezaron a caer mandarinas a las manos de Luis Roberto y al suelo. Yo simplemente descolgaba las mandarinas de las ramas y las soltaba. Luis Roberto las aparaba y las echaba en un pequeño costal que llevamos. La última vez que habíamos hecho el robo nos habíamos comido de a 25 mandarinas cada uno. Eran grandes y de un color anaranjado tan intenso que parecían bombillos encendidos. Esa vez el hermano Paredes supo que habíamos estado en los predios del fruto prohibido, pues el olor a mandarina es particularmente delator. Luego de haber soltado muchas mandarinas, miré hacia abajo para ver cómo iba mi compañero. Eso hace ya más de 50 años y aún no sé cómo no caí del árbol cuando miré y vi, con majadera perplejidad, que quien recibía las mandarinas era el padre rector. Dentro de mí se arruinó el fin de semana, se derrumbó el seminario, el árbol en el que estaba trepado desapareció. Tampoco sé, o simplemente no recuerdo, por qué Luis Roberto huyó sin avisarme nada. Creo que de pronto vio al padre rector acercarse y el miedo a esa autoridad del color del mármol blanco que veía uno en la cara del rector le anuló el habla y simplemente huyó. Y entonces el rector llegó con el mayor sigilo y tomó su puesto. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. Cuando éramos seminaristas, jugábamos a la guerra. Estábamos en los años del bachillerato. Era el tiempo en que todavía había seminarios menores para muchachos supuestamente con vocación al sacerdocio. De eso hace ya algunos años. Para jugar a la guerra algunos tenían pistolas de juguete, otros las improvisábamos con astillas de madera, simulábamos espadas con palos de escoba y granadas con pelotas de caucho o de plástico. Se nos iban horas jugando a los vencedores y a los vencidos. Y cierto era que los vencedores quedaban con un aire de satisfacción entre verdadera y ficticia. Era un juego de guerra. Vencer, así sea en un simple juego de muchachos, produce placer, eleva lo que llaman autoestima y da una sensación de heroísmo y de momentánea e ilusoria inmortalidad. En el pueblo, antes de la adolescencia, cuando entrábamos al teatro de cine para ver películas de guerra, principalmente del oeste americano, al apagarse las luces y encenderse la pantalla, teníamos en todo el cuerpo la feliz sensación de aventura, como cuando uno monta por primera vez en avión. Y luego, después de la película y reunidos con los amigos, a algunos nos gustaba contarles paso a paso la película con actitudes de actores profesionales para encarnar a los vencedores.
y siempre nos referíamos al protagonista como el valiente. A menudo soñábamos con ser guerreros, vencedores, héroes. Creíamos que era la máxima realización de un hombre, Creo que en buena parte la veneración al héroe de guerra nos habla de la íntima e imaginaria vocación de gran parte de los seres humanos que en la historia han sido, son y serán: vencer, la gloria. La devoción a las victorias con armas, aniquilar al enemigo, acabar con las vidas de los malos. Es curioso que en toda guerra, cada uno de los ejércitos enfrentados está convencido de que Dios está de su parte. Piensa uno en esto y le cuesta comprender ante la oratoria desde los púlpitos de que Dios es amor, bondad y misericordia, que también Dios sea amigo de la guerra, un guerrero, que esté del lado de unos hombres armados dispuestos a matar a otros por disputas que podrían resolverse mediante la palabra y la inteligencia. No poder hacer esto y verse obligados a recurrir a la guerra advierte el fiasco del poder de la palabra. Poner la barbarie sobre la inteligencia es el fracaso de la humanidad. ¿Tiene uno la convicción de que la historia de la humanidad que nos han contado, es la historia de la guerra? Y la historia de la guerra es la de los vencedores. Y los vencedores siempre son los buenos sobre los malos. Y con ese convencimiento cuesta entender el significado de la palabra civilización en el sentido de avance material y progreso espiritual de las sociedades y sus culturas. Por historia sabemos que muchas guerras, quizás todas, han sido justificadas como necesarias, es decir, la única salida que queda cuando un conflicto entre naciones o interno en este o aquel país se queda sin opciones de solución distintas a la guerra. Creo que por más que lo convenzan a uno de que esta o aquella guerra son necesarias, inevitables, irremediables, es igual o más inevitable e irremediable el sabor de alma rota que la guerra hace sentir. El mismo que, creo, es preciso definir como derrota demencial de la inteligencia humana. Se le atribuye al reconocido autor alemán Thomas Mann haber dicho que la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. En tal advertencia se advierte que la paz no es la ausencia de conflictos. Todas las sociedades han tenido y tendrán históricamente conflictos que resolver. Y si la única opción para ello sigue siendo la guerra, significa que el futuro, igual que el pasado, será tenebroso. Cuesta entender que tengamos tecnología tan avanzada, que hayamos logrado adelantos científicos supremamente reconocidos y elogiados, que la poesía y el arte en sus diversos géneros merezcan premios mundiales, que podamos todo eso y todavía tengamos como opción frente a los conflictos la guerra, es decir, la destrucción, la bestialidad, el aniquilamiento de la vida. ¿Caben frente a esto los conceptos de civilización y de cultura? Frente al valor de la vida, ningún resultado bélico responde a esta pregunta: ¿para qué la guerra? No es posible evitar la desazón ante la guerra, y más porque en muchos casos, si no en todos, esta resulta ser un lucrativo negocio para intereses de poder, político o económico, o los dos a la vez,
Pues según la historia y la lógica, marchan juntos. Entre los negocios más lucrativos del mundo está el de las armas, al lado de las drogas y del sexo. Ya muchos enterados, críticos informados, estudiosos, investigadores, incluso políticos, han hecho ver que la enorme rentabilidad del narcotráfico depende justamente de la guerra contra las drogas. Encontré en internet que el dramaturgo irlandés Oscar Wilde, a quien no le faltaba el sarcasmo en casi todo lo que decía, le atribuyen esto: mientras la guerra sea considerada como mala, conservará su fascinación. Cuando sea tenida por vulgar, cesará su popularidad. ¿No será tarea de la educación hacernos ver la miseria de la guerra? ¿Habrá que pensar en otro modelo de educación? ¿Otra educación? ¿Cómo? ¿Con quiénes? Yo nunca he estado directamente en una guerra, pero tengo para mí que, con la mirada ante los regueros de muerte y destrucción que quedan sobre los campos de batalla, los resultados después del combate han de dejar en los derrotados la sensación de muerte, más que física, espiritual. Y en los vencedores, un sabor agrio a estupidez. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.